Muy buenos días para todos. Espero que estén bien en este momento. Muchas bendiciones y que tengan un buen día el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla para mostrarles la guía que les compartí esta mañana cuando adjunté la información en el Classroom. Entonces aquí les voy a compartir. Esperemos que cargue un poquito. Bueno, ya está presentando la pantalla, entonces les voy a mostrar aquí la guía. Entonces, la fecha, hoy estamos a primero de octubre, ciclo 1, área de ciencias, asignatura física, tema, la segunda y la tercera de la ley de Newton. El tema de hoy es muy sencillo, muchachos. Espero que nos rinda el día de hoy para que ustedes tengan el tiempo suficiente para hacer la actividad y de paso, pues subir la actividad lo más rápido posible, así no tienen que utilizar tiempo después, ¿no? Aprovechar el tiempo, digámoslo de cierta manera. Entonces, la frase para el día de hoy es: la unidad es la variedad. Y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Digamos que Newton aquí está diciendo que... Un segundo. Listo, ya admití a esta señorita. Digamos que la invitación del día de hoy es para darnos cuenta que desde lo más pequeño que tenemos nosotros, que es la célula, hasta lo más grande que es el universo, aquí lo que está diciendo es que gran cantidad de unidades, gran cantidad de células, de átomos, de materia, o sea, gran cantidad y gran variedad de unidades, pues cuando reunimos todas es lo que vemos en el universo, ¿no? Constituyen el universo. Entonces eso es para darnos cuenta de nosotros la invitación del día de hoy, que somos parte de este universo, que somos parte de este universo y por ende hacemos vida dentro de este universo. Entonces la invitación del día de hoy es a darnos cuenta de eso, que tenemos que cuidar el universo, tenemos que cuidar el mundo, tenemos que cuidar el medio ambiente, darnos cuenta que somos parte de esa variedad como una unidad dentro de este mismo universo. Esa es la invitación para el día de hoy, con la frase. El tema, entonces, es la segunda ley de Newton. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que yo les compartí la clase pasada sobre las leyes de Newton. Yo les contaba que era primordial la segunda ley de Newton para desarrollar lo que vamos a ver de aquí en adelante. ¿Por qué es importante? Porque es la base, la que sustenta, la que explica, la que aterriza la idea en números, en ejemplos, sobre lo que quiere explicar Newton sobre, digamos, el movimiento de las cosas. ¿Por qué se causa el movimiento? Y cuando encontramos qué causa el movimiento, poder cuantificar en unidades esto que hace que se muevan las cosas. Entonces, Newton propuso 3 leyes, ¿no? Yo se las contaba en la clase pasada. La primera era la ley de la inercia,
La segunda es la ley de la fuerza es igual a la masa por la aceleración, que es la base de todo. Y la tercera es la ley de la acción y de la reacción. Entonces aquí nos podemos dar cuenta eh, que eso va como entrelazado, ¿no? Que es un consecutivo. Entonces, en la inercia se decía que había un cuerpo en reposo, es decir, que no había nada externo que lo pudiera mover, a no ser que llegara algo externo y lo hiciera cambiar de posición. Eh, él decía que si estaba en reposo era porque su velocidad era constante. Como es constante, es cero, siempre va a ser cero, por eso está en reposo. Y como está en constante la velocidad, pues su aceleración también va a ser cero, ¿no? Entonces, él decía que había otro escenario donde se podía ver también esta primera ley de Newton, ¿no? Esta ley de la inercia. Y él decía que si un objeto iba a velocidad constante, su aceleración era cero. Eso quería decir que en un momento donde la velocidad es constante, en ese momento, aunque se fuera moviendo, aunque no estuviera en reposo y se estuviera moviendo a velocidad constante, ese momentico él también lo denominó la ley de la inercia, porque también tenía una velocidad constante y también tenía una aceleración cero. A esto él lo denominó ley de la inercia. Entonces, cuando él quiere llegar a explicar, si yo estoy en reposo, hay un objeto en reposo, y va a llegar algo que lo mueva, él dice, bueno, entonces pues debe haber algo que genere una fuerza sobre este objeto, algo que genere una fuerza sobre este objeto, para poderlo hacer mover, para poderlo hacer mover. Este objeto, cuando está en reposo, se dice que es una masa. La masa es la cantidad de espacio que ocupa el objeto. Esa es la masa, la cantidad de espacio que ocupa. Entonces, cuando esta masa que está en reposo es movida, es decir, está en movimiento, esta masa ya se habla de que como está en un movimiento, en una aceleración, esta masa va a ser peso, se va a convertir en un peso. Y este peso va a generar un trabajo, ¿no? Para poder mover esta masa, y uno empieza a moverla, a empujarla con una fuerza, uno ahí es donde dice, uy, este objeto está liviano o este objeto está pesado. Ahí es donde se da cuenta uno del peso, cuando lo empieza a mover. Toca o moverlo o alzarlo, ahí es donde uno dice, este objeto está pesado. ¿Por qué uno dice esa o esa expresión? Porque el objeto, la masa, está en movimiento. Entonces, la masa es cuando está en reposo y es la cantidad que ocupa el objeto en el espacio, y el peso es cuando esta masa está en movimiento. Entonces, Newton dice que debe haber una fuerza que mueva este objeto a una aceleración. Entonces, aquí es donde les voy a mostrar el primer diagrama, donde Newton dice, debe haber un objeto en reposo. Acá, vea, un objeto en reposo. Y este objeto que está en reposo es una masa. Por eso, en la fórmula que les voy a mostrar, que es esta, aquí dice fuerza es igual a masa por aceleración y no dice fuerza es igual a peso por aceleración, aunque también podría decirse que podría ser el peso, ¿no? Porque ya empezamos a moverlo, ¿no? A una aceleración. Entonces aquí la aceleración por la masa, esta masa se convierte en el peso. Entonces aquí es donde uno dice que debe haber una fuerza
La fuerza, la unidad de medida de la fuerza es el newton, es newton. Entonces uno dice, voy a mover esta caja de 80 kilogramos con una fuerza de 750 newton. Eso es lo que dice el ejercicio. Tenemos una masa que está en reposo y la vamos a empujar, la vamos a mover a una fuerza de 750 newton. La pregunta del millón es, ¿a qué aceleración se mueve la caja? O sea, ¿cómo se va a mover la caja? ¿Qué tan rápido se va a mover? ¿Va a acelerar? ¿No va a acelerar? ¿Va a mantenerse? ¿No se va a mantener? Esas son las preguntas que uno se puede formular al momento de plantear un ejercicio. Sea cual sea la pregunta del ejercicio, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuál es la masa? ¿O qué cantidad de fuerza necesitamos? Para cualquiera de estas tres preguntas, sea para fuerza, sea para masa o sea para aceleración, cualquiera que sea la pregunta, vamos a utilizar esta misma fórmula. Y para obtener, digamos, la fórmula de cuál es la aceleración, cuál es la masa y cuál es la fórmula, la hallamos y la permitimos y la consideramos a partir de esta ecuación. Fuerza es igual a masa por la aceleración, que es la ecuación que Newton propuso para la segunda ley de Newton. Entonces esta dice, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta. Es decir, ¿cómo así que es proporcionalmente? Cuando uno que habla que es proporcionalmente la aceleración a la fuerza, eso quiere decir que cuando aumenta la aceleración es porque aumenta la fuerza. Eso es lo que quiere decir con la expresión que la aceleración es un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Eso quiere decir que si entre más fuerza se le aplique, va a haber más aceleración. Eso es lo que dice cuando habla que es directamente proporcional. Y cuando dice que es inversamente proporcional a la masa del objeto, eso quiere decir, entonces aquí les voy a mostrar la segunda, el segundo diagrama. Vamos a mirar aquí las dos, digamos a las dos aplicaciones. Cuando es directamente proporcional y cuando es inversamente proporcional a la masa. Entonces aquí cuando se dice que es proporcional, yo les decía, tenemos un objeto, la empujamos a una masa, a una fuerza, y esta se va a mover a una aceleración. Pero si yo tengo la misma caja y le aumento la fuerza, es decir, 2 veces la fuerza, la aceleración va a ser 2 veces la aceleración. Y si yo triplifico la fuerza, 3 veces la fuerza, va a triplicar la aceleración. Entonces, se triplica la fuerza y se triplica la aceleración. Dependiendo de la cantidad de fuerza que yo le aplique a la caja, pues aumenta. Ya es distinto si yo tengo una caja y yo la muevo a una fuerza, que esta es la inversa, le aplico una fuerza y esta se mueve a una aceleración. Pero si yo en el segundo momento cojo esa misma caja, pero le voy a sumar otra, ahí yo tengo, cuando yo aplico la misma fuerza que le aplicaba a la primera caja, la aceleración se va a reducir. La aceleración se reduce. Si yo aplico la misma fuerza, pero se aumenta el peso, la aceleración disminuye. Lo mismo pasa si yo sumo una caja más. Si yo aplico la misma fuerza, vea que aquí no está ni doble fuerza, ni triple fuerza, ni cuatro, no. Aquí la fuerza, la aceleración va a disminuir 3 veces, porque es 3 veces la masa de la aceleración. A esto se refiere cuando habla que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del objeto. Entonces tenemos dos situaciones. Una, que es cuando yo aplico una fuerza y se mueve a una aceleración. Si yo aumento la fuerza al mismo objeto,
aumenta la aceleración. Si yo triplifico la fuerza al mismo objeto, aumenta la aceleración. Pero si yo tengo la misma caja, le aplico una fuerza, se mueve a una aceleración. Si yo aumento el peso, pero le aplico la misma fuerza, disminuye la aceleración. Si yo aplico la misma fuerza y le sumo otra caja, eso quiere decir que disminuye 3 veces la aceleración. A estas situaciones pues pueden haber más, ¿no? Pero estas situaciones las podemos ver la próxima clase, que es cuando vamos a hablar de tensiones y cuando alzamos las cosas o las dejamos caer. O cuando están colgadas. Un ejemplo, un columpio. Cuando estamos en un columpio, hay una fuerza y un peso en el columpio de la persona. Y la cuerda que sostiene el columpio genera una tensión. A esta tensión la vamos a denominar fuerza también. Eso lo vamos a ver la próxima clase, después de la semana de receso. Entonces aquí tenemos que según lo que necesitemos acá, podemos hallarlo desde esta fórmula. ¿Cómo? Pues tenemos que despejar, ¿no? Hacer despeje de una ecuación. Aquí tenemos la fuerza ya despejada. Si queremos despejar la aceleración, pues cogemos la masa y esa masa está multiplicando la aceleración. Eso quiere decir que yo tengo, si la voy a pasar al otro lado del igual, la tengo que pasar a dividir. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Entonces aquí está ya despejada, vean. Aceleración es igual a la fuerza y divide a la masa. Lo mismo pasa si yo quiero despejar la masa, ¿no? Pues entonces yo cojo la aceleración y cojo esa aceleración y la paso al otro lado a dividir. Entonces me quedaría que sería masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Y así podríamos encontrar las 3 ecuacioncitas que vamos a utilizar para las preguntas que nos hagan sobre fuerza. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a materializar esto en un ejemplo. Entonces tenemos aquí la segunda ley de Newton y sabemos que la segunda ley de Newton es fuerza es igual a la masa por la aceleración. A partir de esta fórmula, de esta ecuación, vamos a despejar la variable que necesitemos dependiendo del ejercicio. Aquí yo les voy a explicar 2 ejercicios y en tarea hay un tercero. Ahorita lo medio explicamos para que ustedes sepan cómo es que se resuelve ese tercer ejercicio. Entonces, vamos a plantear un ejercicio. Vamos a plantear el ejercicio que les mostré aquí arriba, el de una fuerza de 750 newton. Vamos a mover una caja y lo que vamos a hallar es la aceleración. Vamos a hacer este ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, aquí lo vamos a poner. Si empujamos una caja con una fuerza de 750 newton y esta pesa 80 kilogramos, ¿cuál es la aceleración? Esa es la pregunta. ¿Que lleva a la caja? Es decir, si yo aplico 750, ¿cómo se va a mover la caja? ¿Va a aceleración? ¿Cómo se va a mover de rápido esa caja? ¿Cada cuánto va a aumentar la velocidad? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cómo va a aumentar la velocidad? Porque va a acelerar. Vamos a hallar eso. Esa aceleración. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Qué causa esa aceleración? El movimiento. ¿Y qué causó el movimiento? La fuerza. Entonces aquí tenemos, lo primero que tenemos que hacer es proponer los valores que nos dan. Nos están dando la fuerza, que es 750 newton, que es la unidad de medida, y nos están dando la masa, que es 80 kilogramos. Recordemos que las unidades de medida del newton, aquí igual también se las puse aquí arribita, vean, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Pero para evitar escribir todo esto, ponemos una N de Newton. Pero eso es lo que significa. Una N, un Newton, vea, Newton significa kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa es
esa sería la unidad de medida. Pero para evitar decir kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, decimos newton. Entonces aquí nos están diciendo la fuerza, que es 750 newton, y nos están dando la masa de la caja, que es 80 kilogramos. La pregunta era, ¿cuál es la aceleración? Entonces yo aquí tengo que despejar, que era lo que yo les decía. Son 3 variables, tengo que despejarlo. Entonces, si que yo quiero despejar, me están preguntando la aceleración, yo cojo esta masa que está multiplicando y la paso al otro lado a dividir. ¿Y cómo me queda? Aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Ya está despejado. De aquí en adelante estos ejercicios ya son fáciles porque lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores en la ecuación. Entonces los vamos a reemplazar. Aceleración es igual, la fuerza va arriba, es igual a 750 newton. Dividido la masa. Y la masa es de 80 kilogramos. Profe, ¿de dónde salió ese kilogramo metro sobre segundo cuadrado? Ah, son las unidades de Newton. Yo lo desglosé, digámoslo de cierta manera, para que se dieran cuenta que realmente me van a quedar las unidades de medida de la aceleración al final. Solo es para que se den cuenta. Cuando ustedes desarrollen el ejercicio, ya saben que las unidades de medida de la aceleración es metro sobre segundo cuadrado, y ya saben que la n mayúscula es Newton, entonces no es necesario que pongan todo kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, no, no es necesario. Lo hago aquí solo para explicarles y mostrarles que realmente quedan las unidades de medidas de la aceleración. Entonces aquí tenemos 750 newton arriba, que es la fuerza, y abajo 80 kilogramos, que es la masa. Entonces aquí tenemos 750 dividido 80. Vean que los kilogramos se están multiplicando todo arriba y los kilogramos acá también están multiplicando todo abajo. Como están multiplicando arriba y abajo y es una división, yo puedo cancelar. Bueno, eso yo creo que ustedes ya lo deben saber. Eso se ve por allá en sexto, séptimo y octavo. Sobre todo en octavo, cuando vemos álgebra. Ahí es donde uno aprende a hacer esto. Entonces, aquí yo puedo cancelar. Entonces, yo cancelo porque todo está multiplicando. Si estuviera aquí sumando algo, yo no lo puedo cancelar. Si todo está multiplicando arriba y todo está multiplicando abajo, yo puedo cancelar las unidades de medida. Aquí yo puedo cancelar porque todo está multiplicando. Entonces, yo cancelo kilogramo arriba y cancelo kilogramo abajo. Esto es lo que estoy haciendo en este momento, para que me queden las unidades de medida de la aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado. Ahí es donde yo veo y les muestro que realmente, si yo divido la fuerza, que es Newton, sobre la masa, que es kilogramo, realmente me van a dar las unidades de medida de la aceleración. Eso es lo que yo quería mostrarles al desglosar la n de Newton. Pero uno puede poner 150 Newton dividido 80 kilogramos, hago la división, que es 750 dividido 80, eso da 9.37 metros sobre segundo cuadrado, que son las unidades de la aceleración. Entonces aquí es muy fácil, es solo realizar la división de la cantidad de fuerza sobre la masa. Eso es lo único que hay que hacer en esta clase de ejercicios. ¿Alguna pregunta de este primer ejercicio, muchachos? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Voy a mirar el chat a ver si van a hacer alguna pregunta. Caroline dice que no. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si llegan a tener alguna pregunta, ya saben, activan el micrófono y me la hacen. Ustedes saben que yo paro, escucho la pregunta y la resuelvo. Listo. Talita dice que no, Felipe dice que no, Caroline dice que no. Listo. Segundo ejemplo. Vamos a materializar un segundo ejemplo. Entonces vamos a ver aquí la guía.
Vamos a hacer el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice, si empujamos la misma caja, o sea que ya nos están dando la masa, porque la misma, eso quiere decir que la masa es 80 kilogramos, a 30 metros sobre segundo cuadrado. Como nos están dando aquí las unidades de medida de metros sobre segundo cuadrado, eso quiere decir que esta es la aceleración, o sea, nos están dando la aceleración. Si empujamos la misma caja a una aceleración de 30 metros sobre segundo cuadrado, la pregunta es, ¿cuánta fuerza debemos aplicar? Entonces, lo primero que hacemos es sacar los datos que nos dan. Luego, la fórmula, la ecuación. Entonces, aceleración 30 metros sobre segundo cuadrado y la masa 80. Eso quiere decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué nos están preguntando? La fuerza. ¿Cuánta fuerza? O sea que ya está despejada. Como ya está despejada, no hago nada, solo pongo los valores. Entonces, la masa es 80 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 30. Pongo las unidades de medida, metros sobre segundos cuadrados. Y después hago la multiplicación. Aquí ya no divido, sino multiplico, porque eso es lo que dice la ecuación. Entonces, 80 por 30, eso da 2.400. Pongo todas las unidades de medida que tenía, kilogramos de la masa y los metros cuadrados de la aceleración. Pero ya sabemos que eso es Newton. Eso quiere decir que la fuerza es igual a 2.400 Newton. Es muy sencillo, estos ejercicios son muy sencillos, realmente. Este primer tema, porque ya cuando veamos tensiones es un poco más complejo, pero este primer tema es muy sencillo para poder entender y hacer mucho más fácil el tema de tensión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy a mostrarles lo que yo les dejé de tarea. Ahorita les explico la tercera ley, pero les voy a mostrar qué les dejé de tarea y les voy a explicar cómo es que se desarrolla. Entonces aquí dice, halle la fuerza, es decir, utilizo la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, ya está despejado. Aquí se me fue el D, bueno, perdón. La fuerza que utiliza una persona que empuja una caja a 30 metros sobre segundo cuadrado. Es decir, que yo aquí les estoy dando la aceleración. Halle la fuerza que utiliza una persona que empuja una caja a 30 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, aquí en este primer ejercicio, ya nos están dando la aceleración. Después dice, vamos a hallar la fuerza para una caja de 70 kilogramos, la fuerza para una caja de 120 y la fuerza para una caja de 320 kilogramos. Pero las tres cajas se van a mover a 30 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, la aceleración va a ser la misma para las tres. Eso quiere decir que aquí yo utilizo una fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, hago la multiplicación, 30 por 70. Para la segunda igual, fuerza es igual a masa por aceleración, entonces sería una segunda fuerza, 120 por 30. Son muy sencillos, se va a hacer una multiplicación. Y el tercero sería 320 por 30, que sería la tercera fuerza. Eso es lo único que hay que hacer en el primer punto. Obviamente ustedes me copian el paso a paso, ¿no? Las unidades, la fuerza, que la fórmula, el paso a paso. El segundo punto es mucho más fácil. Dice, ¿cuál es la aceleración? Es decir, que ahí tenemos que despejar la aceleración de un objeto que es empujado a 750 newton. Nos están dando la fuerza. Si su peso es de 30 kilogramos, es decir que nos están dando la fuerza, nos están dando la masa, tenemos que hallar la aceleración. Fácil. Es igual que los dos ejercicios de arriba. Aquí el tercero es donde cambia un poquito. Y no es mucho. Dice, un futbolista le pega un balón con una fuerza de 30 newton.
y su recorrido es recto, totalmente recto, o sea, va por el piso. Pero el balón va a 30 metros sobre segundo, 30 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, nos están dando la fuerza y nos están dando la aceleración. La pregunta del millón es, ¿cuánto pesa el balón? ¿Cuál es la masa del balón? Entonces, ustedes despejan de fuerza es igual a masa por aceleración, despejan la fuerza, la masa, perdón, que es lo que vamos a hallar. La aceleración está multiplicando, pasan al otro lado a dividir. Y así despejan la fórmula. Y ya despejada, pues, hacen, plantean lo que dice la fórmula ya despejada, ¿no? Si es una división, si es una multiplicación. Creo que es una división lo que queda ahí. Fuerza sobre aceleración. Entonces hacen la división y listo. Así se resuelve la tarea. Son 3 ejercicios demasiado sencillos, muchachos. Son 3 ejercicios muy sencillos. ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer de tarea, muchachos? ¿Preguntas sobre la tarea? ¿Preguntas de la tarea hay, muchachos? Listo. Ahí están escribiendo que no. Bueno, entonces aquí les voy a mostrar otra vez. Pero creo que aquí. Yo tengo una pregunta. Hoy nos va a decir las de infinitivas. Ya miramos a ver si alcanzo, ¿listo? Lo que pasa es que no las descargué. Están en el Drive. Entonces yo no sé si me abra, ahorita tengo hartas cosas abiertas acá en el computador, entonces yo no sé si me cargue el Drive para poderles mostrar, no, se me olvidó descargarla, la verdad. Pero sí, yo ya les de subir las definitivas. Realmente los que no asistieron a clase, para nada, y no presentaron la evaluación, porque la evaluación era un 60% de la nota. Si no presentó evaluación, seguramente no pasó. Y si no hizo, digamos, la recuperación y no envió el ensayo y demás, pues no pasó, muchachos. Sean ustedes mismos conscientes. Ustedes deben ser conscientes. Los que presentaron evaluación y enviaron trabajos, eran como 6 trabajos los que habían enviado. Y enviaron así sean la mitad. Y eran buenos trabajos, que se les olvidó enviar los otros 3. Bueno, ya que. Pero esos 3 que enviaron eran buenos, seguramente pasaron. Y si enviaron todos, pues pasaron todavía mejor con buena nota. Eso quiere decir que ustedes mismos pueden saber su nota. Si la evaluación es un 60%, seguramente la nota suya es muy parecida a lo que sacaron a la evaluación. Si ustedes sacaron 90 y enviaron trabajo, seguramente les va a quedar ese 90. Si ustedes sacaron 90, pero no enviaron casi trabajos, les bajó un poquito, 85, 80. Si ustedes no presentaron evaluación y enviaron trabajos, les debió de quedar por ahí en 6, así raspando como para no dejarlos. Así como porque, uy, a este se le olvidó presentar evaluación, pero envió todos los trabajos, los envió todos. Pasaron raspando así con 6. Entonces ustedes mismos pueden saber sus notas, ¿vale? Me disculpo, voy a intentar ahorita a ver si llegase a descargar el archivo y se las muestro. Pero es muy parecida la nota a lo que sacaron en la evaluación, ¿vale? Según lo que enviaron ustedes de trabajos, ¿no? Obviamente, si sacaron una nota bajita en evaluación y no enviaron trabajos, ahí también perdieron, ¿no? Obviamente. Entonces, por eso era importante presentar la evaluación y hacer la corrección. Este curso muchos hicieron corrección y se les subió la nota así, tal cual como yo les había dicho. Buenos días, Cordy. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días, chicos. Tranquilo, profe, sigue. Ahí te están contestando por el chat. Bueno, entonces esa era como la explicación de lo que es la tarea, ¿listo? ¿Vale? Entonces, aquí yo les estoy compartiendo, les voy a mostrar otra vez mi guía, o la guía que yo les compartí. Estos son los 3 ejercicios que vamos a desarrollar de la primera ley de Newton.
aquí les voy a mostrar la tercera ley de Newton, que también es demasiado sencilla y digamos que se explica desde la segunda ley de Newton para entender eso de la tercera ley de Newton, de cómo así que la reacción. Entonces decíamos que la tercera ley de Newton era la ley de la acción y de la reacción. Newton decía que para toda la acción que haya de movimiento debe haber una reacción. Entonces, también podría decirse en viceversa, ¿no? Para toda reacción debe haber una acción. Es decir, si se está moviendo un carro por la calle, debe haber algo que esté haciendo que se mueva. O sea, debe haber una acción que haga que reaccione para que se empiece a mover. Si alguien le pega una patada a un balón y el balón, y usted se ve que está volando el balón, alguien debió de pegarle una patada, alguien que debió cogerlo, alguien debió lanzarlo, algo debió pasar para que ese balón esté moviéndose. A esto, Newton era lo que él decía que era la acción y la reacción. Entonces, él decía, voy a mostrarles aquí el diagrama. Recuerden, muchachos, que si tienen alguna pregunta, activan rápido ese micrófono y la hacen sin pena alguna, ¿vale? Igual yo estoy cada nada mirando el chat. A ver si tienen alguna pregunta por el chat, ¿vale? Bueno. Entonces, aquí tenemos que la tercera ley de Newton dice, la voy a leer, dice: la fuerza de la reacción tendrá la misma dirección y magnitud que la fuerza de la acción. ¿Eso qué quiere decir? Entonces lo vamos a desglosar. La fuerza de reacción, eso quiere decir que si yo le aplico aquí una fuerza, la fuerza de reacción, ¿cuál es? La fuerza de reacción, ¿cuál es? Si yo estoy aplicando esa fuerza 1, de para allá, vea, de izquierda a derecha, estoy haciendo la fuerza de reacción sería la fuerza que va a ejercer el objeto sobre lo algo que está empujando, o sea, lo que está empujando ahí, o la fuerza de reacción es lo que recibe, o lo que, digamos, la contrafuerza que va a ejercer el objeto sobre esa fuerza. Y va a ser en el mismo sentido. Vea que es en el mismo sentido, vea que la flecha va en el mismo sentido que la roja, pero en dirección contraria. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque yo mueva, esté empujando este carro, el carro se va a mover en esa dirección, vea. Pero la contrafuerza va a ser la misma que esta, que yo le ejerzo, pero va a ser negativa porque va a ser en sentido contrario, o sea, le va a ser como una contraposición, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque aunque le haga una contraposición de la misma cantidad de fuerza que yo le estoy aplicando, eso no quiere decir que el carro no se pueda mover, porque puede ser que yo lo empuje, la contrafuerza, o sea, lo que recibe va a ser la misma cantidad, pero en sentido contrario, pero se puede mover en la misma dirección, vea. Eso es lo que está diciendo ahí. La reacción, es decir, puede ser que la reacción es la misma dirección de la misma fuerza, pero está recibiendo, el objeto está recibiendo la misma cantidad de fuerza que acá. Se pone negativa porque le está haciendo como una contraposición a la fuerza que le estoy haciendo acá. Lo mismo pasa si es para el otro lado, que sería el otro ejemplo. Si yo empujo de derecha a izquierda, o sea, la flecha azul, y yo la empiezo a empujar para allá, el objeto se va a mover hacia allá también, pero va a recibir la misma cantidad de fuerza, vea, pero es negativa, pero ya sabemos que es negativa porque le está haciendo como una contraposición a esa fuerza que se le está haciendo. Esto es a lo que Newton explica como la ley de la acción y de la reacción. Eso quiere decir que si yo le aplico acá una fuerza a esto y la contrafuerza es de la misma cantidad de fuerza pero en sentido contrario, eso quiere decir que este objeto se va a empezar a mover en la misma dirección, por eso la flecha también va en la misma dirección.
Si se está moviendo, es porque lleva una aceleración. Entonces es ahí donde entra la segunda ley de Newton. Eso quiere decir que yo puedo hallar esta aceleración en un ejemplo que va a ser muy parecido a la segunda ley de Newton, en un ejemplo de la ley de la acción y de la reacción. Entonces lo vamos a materializar y lo vamos a explicar con números. Entonces vamos a mostrar aquí los 3 diagramas que yo les tengo acá. Les voy a mostrar 2 ejemplos hablados y vamos a ejemplificar uno matemáticamente. Entonces, primer ejemplo. Yo voy a golpear o vamos a golpearla con un puño una caja. Una caja. La caja es liviana. Seguramente si yo golpeo con un puño la caja va a moverse. Esa no se va a quedar quieta. Si la caja es liviana, yo le pego, impacto la caja va a recibir el impacto, vea. Con la misma cantidad de fuerza, pero en sentido contrario. ¿Sí ve que las flechas se están contraponiendo? Ahí es donde esta fuerza es negativa. Solo porque está recibiendo el impacto. Nada más. De ahí para allá no tiene nada que ver más ese menos. Si yo le pego la caja va a recibir esa fuerza. La caja recibe esa cantidad de fuerza, ¿sí ve? Yo golpeo, un ejemplo, con 30 newton. La caja, ¿cuánto va a recibir? 30 newton. Pero la recibe en sentido contrario a la fuerza que se le puso. Pero yo golpeo la caja y la caja, ¿para dónde va a coger? Va a coger en la misma dirección que se le está golpeando. Porque para allá es donde se va a mover, no es que para allá, en esa dirección es donde yo le estoy aplicando la fuerza. Es decir, si yo le pego a la caja recibe esa cantidad de fuerza, pero la caja se va a empezar a mover de izquierda a derecha, en la misma dirección del golpe. Esto es lo que decía Newton sobre la acción y la reacción. Es el mismo ejemplo que yo estoy explicando acá, pero acá arriba lo expliqué para explicar el menos. Aquí yo ya lo explico más que todo, digamos, cotidianamente. Otro ejemplo, ya no sería cuando la fuerza es horizontalmente, vea que el golpe va horizontalmente, sino la fuerza va verticalmente. Entonces el ejemplo más sencillo para explicar ese es que estamos en la Tierra. En la Tierra existe una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Esa fuerza, ¿cómo se llama? La gravedad. Esto de la gravedad lo vamos a utilizar cuando vayamos a ver las tensiones. Yo les decía que había unas fuerzas que jalan al centro de la Tierra. Esas fuerzas también están generadas por la gravedad, que sería la aceleración del objeto en sentido vertical. Pero aquí no vamos a hablar de gravedad todavía. Aquí la gravedad la estoy utilizando para decir que es una fuerza que nos jala al centro de la Tierra. Por eso estamos pegados a la Tierra. Pero la Tierra recibe este peso de las personas en sentido contrario, es decir, para arriba. En sentido contrario. Pero eso no quiere decir que si se abre un hueco acá en la Tierra, ¿para dónde se va a mover ese peso o esa fuerza? Para abajo, para la misma dirección que nos está tirando al centro de la Tierra. Si abrimos aquí una piscina sin agua, vamos a hacer abrimos una piscina aquí y yo estoy en la orilla de la piscina. Si yo me paro dentro de la piscina, yo caigo al fondo de la piscina, si no tengo agua, yo caigo. ¿Por qué caigo? Porque yo me estoy moviendo en el mismo sentido que me está jalando al centro de la Tierra. Aunque la Tierra también me está haciendo una fuerza contraria. Pero yo siempre me voy a mover en la misma dirección de la fuerza. A esto también se le llama acción y reacción. ¿Cuál es la acción? La fuerza hacia abajo. ¿Cuál es la reacción? La reacción es la fuerza que se ejerce hacia arriba. También hay una reacción. ¿Cuál es la reacción? El movimiento de más que genera la fuerza. Entonces aquí, la acción es el golpe aquí, la reacción que recibe el golpe, pero también hay una reacción del objeto de movimiento. También hay una reacción de movimiento que es, digamos,
Ese movimiento es la aceleración. Entonces vamos a ejemplificarlos. Vamos a hacer un ejemplo numérico. ¿Alguna pregunta antes de explicar numéricamente de qué es la tercera ley de Newton? Voy a mirar aquí el chat a ver si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Felipe dice que no. ¿Alguna otra pregunta? Estefanía Camargo dice que no. Bueno, parece que no hay más preguntas. Catherine Maylin dice que no. Estefanía Camargo dice que no. Felipe dice que no. Cristian hasta ahora está saludando. Ah, pero saludó fue al coordinador cuando entró. Bueno, listo. Entonces, vamos a ejemplificar aquí la tercera ley de Newton. Vamos a mostrar acá. Entonces dice, hay dos objetos, siempre va a haber dos objetos, el que genera la acción y el que genera la reacción. En los dos de arriba, ¿cuál sería? El que genera la acción es el golpe y el que genera la reacción es la caja. Aquí, ¿cuál sería? El que genera la acción es, aquí el que genera la acción es la Tierra, porque es el que está generando la fuerza. Ahí el que genera la fuerza es la Tierra, que es la que nos está jalando al centro de la Tierra, la gravedad, la Tierra. ¿Y quién hace la reacción? La persona, que es la que se pega a la Tierra. Aquí sería así. Aquí, en el ejemplo que vamos a ver, la persona o la masa 1 que golpea el balón va a ser el que genera la acción. Es decir, que aquí la masa 1 sería el puño y aquí la masa 1 sería la Tierra. Aquí nuestra masa 1 va a ser la persona que golpea o el que impacta el balón. Aquí la masa va a ser lo que pesa la pierna. ¿Listo? No el peso completo de la persona, sino, digamos, la masa que golpea el balón, es decir, la pierna. Y el que genera la reacción, que es el balón. Si se dan cuenta, el peso, la masa de ambos objetos puede variar. Puede variar. Lo mismo pasa acá. La masa de la pierna es 30 kilogramos y la masa del balón es 0.60 kilogramos. Eso pesa más o menos un balón de fútbol. ¿Listo? Eso es lo que pesa más o menos un balón de fútbol. Y una pierna aproximadamente pesa 30 kilogramos. Más o menos. La masa muscular pesa más o menos eso. Entonces, aquí vemos, aquí lo que podemos ver es que se dice, la fuerza de impacto va a ser la misma fuerza con la que se recibe. Eso es lo que dice Newton. ¿Listo? Aunque sea en dirección contraria, solo por poner un menos arriba, eso no quiere decir que aquí la fuerza sea negativa. Eso arriba era solo para explicar, digamos, la dirección, hacia dónde se mueve. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que la fuerza sea negativa. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que aunque es la misma fuerza, la persona va a golpear el balón con una fuerza de 25 newton. Eso quiere decir que yo golpeo el balón con una fuerza de 25 newton. Yo golpeo con una fuerza de 25 newton. Hay que hacer dos formulitas. Una para la masa 1 y otra para la masa 2. Por eso aquí sería fuerza 1, la fuerza 1, que genera la masa 1 y va a generar una aceleración 1. Es decir, la aceleración de la masa 1, es decir, la aceleración que va a tener la pierna. Y una fuerza 2, que sería la del balón, para una masa 2, que sería la masa del balón, y va a generar una aceleración el balón, es decir, una aceleración 2. ¿Listo? Por eso es que se generan dos formulitas distintas, para dos masas distintas. Pero la fuerza es la misma. Entonces tenemos, para la masa 1, tenemos que despejar la aceleración, que es lo que vamos a mirar. O sea, la reacción es el movimiento. Y la única manera de cuantificar este movimiento es a través de la
aceleración. Entonces, vamos a despejar la aceleración porque es el movimiento. Entonces, la masa que está multiplicando, cojo esa masa y la paso al otro lado a dividir. Entonces nos queda que la aceleración 1 es igual a la fuerza 1 sobre la masa 1. Esto quiere decir que la aceleración 1 es igual a la fuerza. La fuerza es de 25 newton. Dividido la masa. La masa, como es para la masa 1, la masa es de 30 kilogramos. Entonces sería 25 dividido 30. Entonces yo tengo que 25 dividido 30 es 0.83. 0.83 metros sobre segundos cuadrados. Entonces la aceleración la acción fue golpear, la reacción de la pierna cuando golpea es que se mueve en el sentido que golpea, o sea, se mueve hacia allá, se mueve hacia arriba, porque golpeó el balón hacia arriba. Vea la flecha roja. Eso quiere decir que la aceleración de la pierna va también hacia allá. O sea que la aceleración después de pegarle al balón es de 0.83. Es decir que aunque se va a mover un porriquitico, se mueve. A una aceleración demasiado chirriquitica, vea que no llega ni a 1. Eso quiere decir que la aceleración es mínima, cortica, pero hay movimiento. Eso quiere decir que cuando uno golpea un balón, el balón recibe el impacto, se mueve, se fue volando. Pero la pierna después del impacto se va a mover un porriquitico, un mínimo, vea, a 0.83 metros sobre segundos. O sea que sí hay movimiento de la pierna. Pero para la masa 2, es decir, la reacción del balón, vamos a plantearla. Entonces, fuerza 2 es igual a masa 2 por aceleración 2. Entonces voy a despejar. La masa está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda que la aceleración 2 es igual a la fuerza 2 sobre la masa 2. La fuerza 2 es la misma porque según esta ley dice que es la misma fuerza de impacto, es la misma. O sea que la fuerza 2 va a ser también 25 porque es la misma. La masa 2 es de 0.60, o sea que 25 dividido 0.60. Y 25 dividido 0.60, eso da 41.6 metros sobre segundos cuadrados. Eso quiere decir que el balón sale a esa velocidad, es decir, que siempre va un poquito rápido. O sea que más o menos, a esa aceleración va un balón cuando se golpea en un partido de fútbol. O sea que Cristiano Ronaldo, Messi, Falcao, alguien que le pegue muy duro a un balón, más o menos a esa aceleración es que va a salir. Más o menos, a eso va un balón de fútbol, cuando alguien le golpea. O sea que un jugador de fútbol más o menos golpea un balón a 25 newton en un partido de fútbol. Puede darle más duro o puede darle menos duro. Eso depende de la capacidad del jugador, ¿no? ¿Alguna pregunta de cómo se cuantifica la tercera ley de Newton? Preguntas, muchachos. Voy a mirar a ver si hay preguntas. ¿Preguntas de esta tercera ley de Newton, muchachos? Bueno, al parecer no hay preguntas. Entonces, ya saben qué hay que hacer. La única tarea que yo dejé fue los 3 ejercicios de la tareita. 3 ejercicios. Entonces voy a llamar lista. Llamo lista. Y acto a seguir, ustedes se desconectan y van a desarrollar la tercera. Profe, no pude con el tercero. Recuerden que tienen que despejar la masa. La aceleración está multiplicando, la pasa a dividir. Es decir, que la masa, copien ahí en su cuaderno, masa es igual a la fuerza dividido sobre la aceleración. Eso también es un fraccionario. Fuerza es igual a fuerza
sobre, es decir, divido la masa. Yo les di la fuerza y les di la masa. Hagan la división y ahí ya les da el resultado. Así se hace el tercer punto. ¿Vale, Felipe? Listo. Voy a llamar lista. Persona que yo vaya llamando lista, persona que puede desconectarse de la videollamada y empieza a desarrollar la actividad. Uno de media, grupo 5. Hoy estamos a... no han puesto el control de asistencia de octubre, chanfle. Entonces voy a hacer una cosa. Le voy a tomar un pantallazo a los que están en la videollamada y ahorita que activen la llamada asistencia de octubre, me queda más fácil. Subo la asistencia, entonces le voy a tomar pantallazo al chat donde están conectados. No se vayan a desconectar, por favor. El primer pantallazo, entonces no se vayan a desconectar. Primer pantallazo, abramos aquí el Word. Aquí también me tocó hacer lo mismo ya. Control B. Listo, espere que me falta la otra parte de los de la clase. Aquí. Por aquí. Ahí. Ahí. Segundo pantallazo. Y falta uno. Segundo. Y el tercero. Y el tercero. Listo, ya tomé ahí los pantallazos de los que están en la videollamada. Ahorita subo la asistencia cuando me activen el... Profe, qué pena, es que Giancarlo no se que pudo salude conectar por el tablón, problemas que yo ahora de reviso el internet. tablón y que ahí ¿Cómo deben, hacemos? ustedes siempre me deben saludar por el tablón. Entonces, que me salude por el tablón, que yo ahí le pongo la asistencia cuando salude por el tablón, ¿vale? Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, por ahí, ¿hasta cuándo hay plazo? Muchachos, pues realmente la idea es que pues todos nos vayamos a descansar a la semana de receso. Eso quiere decir que el plazo máximo, además eso está muy fácil, el máximo, hoy es jueves, viernes, el sábado a mediodía, máximo, como para yo sentarme a calificar el sábado y descansar desde el domingo, muchachos. Listo, muchachos, gracias por hoy, voy a parar la grabación.